Bienvenidos a The Deep Dive, donde pues nos gusta sumergirnos de lleno en las historias que nos intrigan. Y hoy vamos a viajar a Majadahonda, un municipio tranquilo de Madrid que, como verán, esconde un pasado bastante turbio. Nuestra historia gira en torno a Bruno Hernández, seguro que les suena, conocido como el descuartizador de Majadahonda. Un caso que nos obliga a mirar más allá de la superficie, a investigar la mente humana y sus recovecos más oscuros. Para esta inmersión, nos vamos a basar en un artículo de Informativos Telecinco y un capítulo del programa Expertos del Crimen. Listos para destapar la verdad detrás de Bruno Hernández y los crímenes que lo convirtieron en una figura tan siniestra. Sin duda, un viaje a las profundidades de la maldad humana. Empecemos por lo más impactante. Bruno Hernández fue condenado por el asesinato y descuartizamiento de dos mujeres, Lina, su propia tía, y Adriana, su inquilina. Dos vidas truncadas, dos desapariciones que en un principio parecían no tener conexión. Y aquí viene lo más escalofriante. Según la investigación, Bruno usó una picadora de carne industrial para deshacerse de los cuerpos. ¿Qué nos dice esto sobre su modus operandi? ¿Era una forma de borrar cualquier rastro de sus víctimas o hay algo más perturbador detrás de este método? Plantea una pregunta crucial. ¿Era un acto puramente pragmático o se escondía una intención más siniestra, una necesidad de deshumanizar a sus víctimas y así quizás aliviar su propia culpa? Exacto. Y a esta incógnita se suma otro elemento que complica aún más el rompecabezas. Lina desapareció en 2010, mientras que Adriana se esfumó 5 años después, en 2015. ¿Por qué este intervalo de tiempo? ¿Fue un acto premeditado o acaso Bruno fue dominado por un impulso oscuro que se repitió años más tarde? Una pausa que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió durante esos 5 años? ¿Bruno vivió con el peso de su primer crimen o fue un punto de inflexión que lo condujo a repetir el patrón con Adriana? Analicemos primero la desaparición de Lina. Imaginen, una mujer que se esfuma sin dejar rastro, abandonando sus pertenencias, y una casa que estaba a punto de vender. Un misterio que en un principio desconcertó a todos. Un enigma que nos invita a analizar cada detalle y cada pista para intentar reconstruir los últimos pasos de Lina y comprender qué la llevó a desaparecer de esa forma. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Tras la desaparición de Lina, Bruno tomó control de sus bienes, gastando su dinero e incluso heredando su casa. Un simple golpe de suerte. O un plan maquiavélico para eliminar a su tía y beneficiarse económicamente. La codicia humana puede llevar a las personas a cometer actos terribles. En este caso, la posibilidad de que Bruno haya actuado movido por el dinero es una línea de investigación que no podemos ignorar. Y lo que hace aún más inquietante este caso es que, a pesar de la exhaustiva investigación, el cuerpo de Lina nunca fue encontrado. La ausencia del cuerpo no solo aumenta el dolor de la familia, sino que también nos prueba de una pieza clave del rompecabezas. Sin el cuerpo, es difícil determinar la causa de la muerte o encontrar pruebas concluyentes que conecten a Bruno con el crimen. La desaparición de Lina nos deja muchas dudas, pero la historia, como sabes, no termina ahí. 5 años después, otra mujer desaparece de la vida de Bruno. Adriana Joyosa, una joven argentina que alquilaba una habitación en su casa. De nuevo, una desaparición llena de misterio. Adriana se esfumó sin dejar rastro, sus pertenencias intactas como si se la hubiera tragado la tierra. Y para añadir aún más incertidumbre a la ecuación, los mensajes que supuestamente Adriana envió a sus familiares después de su desaparición, pues eso, despertaron muchas sospechas. Mensajes que no encajaban con su forma habitual de expresarse, con su estilo, con su lenguaje. Un detalle que nos hace preguntarnos, ¿era realmente Adriana quien escribía esos mensajes? ¿O alguien intentaba crear una falsa sensación de normalidad para ganar tiempo? Esa pregunta nos lleva al corazón del misterio. La investigación se centró en el garaje de la casa, donde encontraron manchas de sangre, rastros de un posible acto violento y la prueba más incriminatoria, el ADN de Adriana Sarmiento de Bruno. Una prueba muy contundente que conecta a Bruno con la escena del crimen. Pero si intentaba deshacerse de los cuerpos con una picadora de carne industrial, ¿por qué dejaría rastros tan evidentes? No en sus herramientas. Fue un descuido, un error en su plan maestro. O quizás una muestra de arrogancia, de creerse por encima de la ley. Recordemos que en otra residencia de Bruno se encontraron más pruebas que lo vinculaban al crimen. Pistas que nos dibujan la imagen de un hombre que, a pesar de su aparente normalidad, escondía una faceta oscura y peligrosa. Sin embargo, a pesar de su frialdad, Bruno cometió errores. Sus coartadas eran inconsistentes, sus historias sobre Lina y Adriana estaban llenas de contradicciones. Como si la máscara de Bruno se fuera resquebrajando poco a poco, dejando entrever la verdad que se escondía detrás.
Recordemos que Bruno dio versiones diferentes sobre el paradero de Lina. A algunos les dijo que la había acompañado a buscar casa a Ávila, a otros que simplemente no recordaba dónde la había dejado. Excusas que no solo eran contradictorias entre sí, sino que también se contradecían con la realidad. Bruno había vaciado las cuentas bancarias de Lina y se había apropiado de sus bienes. Y en el caso de Adriana, la historia se repite. Bruno intentaba despistar a la policía, inventando historias verosímiles, pero las pruebas lo delataban. Un hombre atrapado en su propia red de mentiras. La presión de la investigación, las evidencias que lo señalaban como culpable, todo ello lo llevó a cometer errores que serían cruciales para su condena. Errores que permitieron a la policía reconstruir el puzzle, uniendo las piezas que faltaban para desvelar la terrible verdad. La verdad que condujo a la detención de Bruno Hernández, el hombre que se escondía detrás de la máscara del descuartizador de Majadahonda. Un juicio mediático, seguido con atención por toda España, que nos enfrentó a la crudeza de los hechos y a la complejidad de la mente humana. Un juicio donde se presentaron pruebas, se escucharon testimonios y se analizaron los detalles más escabrosos del caso. Un momento crucial para la justicia, pero también para las familias de las víctimas, que esperaban respuestas, que buscaban un atisbo de paz en medio del dolor. El juicio a Bruno Hernández fue un proceso largo y complejo, donde se exploraron todas las facetas del caso. La defensa de Bruno argumentó que sufría de esquizofrenia, una enfermedad mental que le impedía discernir entre el bien y el mal, que lo convertía en un títere de sus propios delirios. Una estrategia legal que buscaba, eximir a Bruno de responsabilidad criminal, presentándolo como una víctima de su propia mente. Una batalla legal donde se enfrentaron dos visiones, la del monstruo frío y calculador y la del enfermo mental incapaz de controlar sus impulsos. Y en este escenario, el jurado popular tenía la difícil tarea de determinar la verdad, de decidir si Bruno era un asesino a sangre fría o un hombre atrapado en las garras de la locura. Un veredicto que no solo determinaría el futuro de Bruno, sino que también tendría un profundo impacto en las familias de las víctimas, que buscaban justicia, que anhelaban un cierre a su dolor. Tras semanas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto: culpable. Rechazaron la eximente de trastorno psiquiátrico, considerando que Bruno Hernández era plenamente consciente de sus actos cuando asesinó a Lina y Adriana. Un veredicto que, si bien no devolvía la vida a las víctimas, sí otorgaba un atisbo de justicia a sus familias. Bruno Hernández, el descuartizador de Majadahonda, fue condenado a 27 años, 3 meses y 1 día de prisión. Un castigo que reflejaba la gravedad de sus crímenes, pero que dejaba muchas preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaban los cuerpos de Lina y Adriana? ¿Qué las llevó a cruzarse en el camino de Bruno? ¿Qué impulsó a un hombre, aparentemente normal, a cometer actos tan atroces? Preguntas que nos recuerdan que, a veces, la realidad supera la ficción. Que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados, en las personas que menos sospechamos. Que la mente humana es un laberinto complejo y, en ocasiones, impenetrable. El caso de Bruno Hernández nos deja una profunda huella, una mezcla de horror, fascinación y, sobre todo, incertidumbre. Porque a pesar del veredicto, a pesar del cierre judicial, aún hay cabos sueltos. Incógnitas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre los límites de la maldad y sobre la fragilidad de la vida. Este viaje a las profundidades del caso del descuartizador de Majadahonda nos recuerda la importancia de mantener la mente abierta, de cuestionar lo que vemos y de no dar nada por sentado. Porque, como hemos visto, la verdad puede ser mucho más compleja y oscura de lo que imaginamos. Si este caso les ha intrigado, les recomendamos que profundicen en él. Busquen información, lean los artículos, vean los documentales. Y recuerden, la búsqueda de la verdad es un camino que nunca termina. Hasta la próxima inmersión en The Deep Dive.